¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Y vamos a hablar, hermanos, de la guerra que tiene el falso profeta Bergoglio contra los dogmas de la Virgen Santísima, en especial contra el quinto dogma mariano, que es la corredención de la Virgen María Santísima en el cielo, que es nuestra madre y madre de Dios, hermanos. Bueno, muchos católicos no creen en la corredención de la Virgen Santísima, mucho menos los protestantes. Las demás religiones ni les interesa, hermanos, pero nosotros que queremos ser parte del remanente, pues sí nos interesa y nos interesa mucho, hermanos. Vamos a hablar de por qué sí hay corredención y lo vamos a explicar brevemente. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2 versículo 34 y 35 está la clave, hermanos. Lo vamos a leer y lo vamos a analizar. En el 34 dice, Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Este texto se está refiriendo a cuando Santa María Virgen y San José llevaron al niño Jesús a los 8 días a presentar al templo. El versículo 35 dice, y a ti misma, ya refiriéndose a María, y a ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. En otras traducciones de la Biblia dice, y una espada atravesará tu corazón. Esto, hermanos, es una herida real, es una herida directa al alma, al corazón de la Virgen María, hermanos. Así como muchas almas víctimas y mártires también sufrieron, hermanos, las heridas de nuestro Señor Jesucristo en su corazón, la Virgen Santísima fue la primera, hermanos, en sufrir este estigma, esta herida en el corazón, porque una espada la atravesó directamente, hermanos, y fue justamente cuando estuvo al pie del Calvario, esas 3 horas larguísimas, hermanos, en que nuestro Señor Jesucristo estuvo agonizando, clavado en la cruz, en su crucifixión. Fue una muerte muy penosa, hermanos, pero también, hermanos, lo que sufrió la Virgen Santísima fue indescriptible. Solamente ella pudo haber aguantado ese dolor, hermanos, por una gracia también de Dios, hermanos, y porque la Virgen Santísima ha sido pura desde su nacimiento. Este texto, hermanos, prueba de que sí hubo también corredención de ella y que hubo un sacrificio porque su corazón también, hermanos, fue herido al igual que el de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, hay muchos católicos que piensan que solamente Jesucristo es redentor, pero eso es cierto, hermanos. Vamos a analizarlo, por eso dije pero. El primer punto es que sí es cierto, Él es el único redentor, hermanos. Si Él no hubiera muerto en la cruz, nadie se salvaría, hermanos. Aun si la Virgen Santísima hubiera sufrido como sufrió, es decir, únicamente ella. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es indispensable, hermanos. Ahora bien, la corredención de María es unida al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hay que explicar y lo que quiero dejar muy claro, porque los protestantes y muchos católicos dicen, es que ustedes están diciendo que también se necesitó del sacrificio de María. No, el sacrificio solo de María no nos alcanza, hermanos. Lo que sí alcanza es la herida del corazón de María junto con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De esta forma, hermanos, también las almas víctimas, que por cierto han existido muchas a través de la historia, que han sido mártires con nuestro Señor Jesucristo, sus sufrimientos y sus muertes por sí sola no son suficientes y no alcanzan. Las almas víctimas se han unido a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así es como es suficiente, hermanos. Nosotros también, cuando ofrecemos nuestros sacrificios, nuestros dolores y enfermedades, si los ofrecemos solos, hermanos, no sirven, no son suficientes. Tienen que ir unidos a nuestro Señor Jesucristo para que tengan alcance, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el que hace que sea posible todo esto.
toda la salvación. Lo mismo es con la corredención de la Virgen Santísima, hermanos. La misma herida en su corazón no bastaría para redimir a la humanidad, pero ya unida a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ahí ya tiene un valor muy grande para nosotros los católicos que amamos a la Virgen Santísima, hermanos. Por eso es que Bergoglio, el falso profeta, la ataca tanto a la Virgen María. Él sabe, este falso profeta, que a nuestro Señor Jesucristo particularmente le duele que le ataquen y que ofendan muchísimo a su Santa Madre, que es también nuestra Madre, hermanos. Por eso es la guerra que ya estaba profetizada en Génesis 3:5, hermanos. La guerra entre la descendencia de la mujer, que somos nosotros los católicos, y Satanás, hermanos. Y está profetizado que la descendencia, hermanos, va a aplastar en la cabeza a Satanás. Bueno, hermanos, esta es la razón de por qué existe esta guerra tan terrible de Bergoglio. ¿Por qué? Porque está hablando Satanás por medio de él. Él tiene el espíritu del anticristo, hermanos. Véanlo tan claramente. Ni siquiera los protestantes, hermanos, ni siquiera ellos se atreven a ofender tanto a la Madre de Dios. Es cierto que hay unos protestantes que sí, hay unos pastores que sí la han ofendido muchos, pero el común, hermanos, de los protestantes no son tan agresivos como sí lo es Bergoglio, el falso profeta, con la Virgen Santísima. Le ha dicho de todo, hermanos. Le ha dicho que es una muchacha común, que los dogmas son tonteras. Ya ha negado todos los dogmas católicos, los 4 dogmas de la Virgen Santísima, hermanos. Esto es pasmoso y todavía muchos católicos la están defendiendo. Bueno, ya con esto, hermanos, probamos que la corredención sí existe de la Virgen María, pero unido al sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, ¿cómo va a ocurrir? Un papa, hermanos, en breve, no falta mucho tiempo para que declare este dogma. Pero, hermanos, obviamente va a llevar una explicación también. No solamente se va a declarar el dogma así, va a llevar una explicación que va a provenir del cielo y que va a ser de obra del Espíritu Santo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que va a ocurrir. Pero yo lo que les quiero mencionar es sobre este texto de Lucas 2:35, dice claramente que por medio de esto van a salir a la luz muchos pensamientos. ¿Qué significa que los pensamientos del hombre van a ser claros a través de la espada que atravesó el corazón de la Virgen Santísima? Bueno, aquí es donde está la división, hermanos. Muchos católicos no van a creer en la corredención de la Virgen Santísima y otros sí. Yo soy de los que sí, hermanos, y estoy seguro de que la mayoría de mis suscriptores que están aquí de este canal también creen que sí existe la corredención de la Virgen Santísima. Aquí está, hermanos, donde se ven los pensamientos de los católicos. Hay una división por este dogma, hermanos. Por eso, cuando Bergoglio declaró estas aberraciones y estas blasfemias, cuando dijo que los dogmas son tonteras, cuando dijo que el dogma de la corredención es una tontera o una tontería, aquí fue, hermanos, cuando él dio como el sonido de disparo de esa pistola en la que empieza la carrera, es decir, en el que dio el banderazo. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos vayan en su carrera hacia un camino de perdición y nosotros hacia el camino de la salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con la ayuda indispensable de la Virgen Santísima, porque muchos están pensando que pueden prescindir de la Virgen María para llegar a la salvación, de hermanos. La guerra es tan fuerte que solos no vamos a poder llegar a nuestro Señor Jesucristo. Requerimos la ayuda valiosísima, hermanos, de la Santa Madre de Dios y también, hermanos, de los santos y de San Miguel Arcángel. En este momento necesitamos de toda la ayuda posible, cuanti más, hermanos, de la Virgen María. Bueno, hermanos, entonces estas son las cosas. Esperemos ya que llegue la declaración del quinto dogma mariano, pero necesitamos primero orar para que Dios nos mande un papa bueno, hermanos, un papa que ame la santa doctrina católica. Estamos en contacto, hermanos, y hasta luego.